Hola, hola, saludos y bienvenidas y bienvenidos nuevamente al canal de Amis Tejiendo Momentos. Yo soy Esmeralda y el día de hoy les traigo el tutorial para tejer a esta bellísima princesa Peach de la serie de videojuegos de Super Mario y la próxima película también. Miren nomás qué linda que es. Peach mide aproximadamente 17 centímetros de alto. Aquí está con Mario y con Luigi. Miren qué lindo se ven los tres juntos. Es una muy bonita colección que espero que tejan completa. Y para tejer a la princesa les voy a dejar por aquí la lista de materiales que vamos a necesitar. No olviden suscribirse al canal, dejar sus likes, sus comentarios, me ayudan mucho cuando lo hacen. También les voy a dejar por aquí la lista de puntos que ya debemos saber para poder tejer a Peach. Eso significa que ya debemos tener un conocimiento previo en la elaboración de amigurumis y un nivel intermedio. No olviden que este video cuenta con subtítulos en inglés y en español, así que pueden activarlos si los necesitan. Y bueno, vamos a comenzar a hacer a nuestra hermosa princesa. Antes de comenzar a tejer, vamos a hacer los ojos para quienes van a pintarlos como yo. En mi caso voy a hacer dos óvalos en paño lenci blanco con lápiz aproximadamente de 12 milímetros de alto por 9 milímetros de ancho, y con pintura acrílica pinté los detalles que son la parte celeste, la parte negra y el punto blanco. Los hice desde el comienzo para que tengan suficiente tiempo para secar bien antes de manipularlos en el rostro para evitar cualquier mancha o cualquier inconveniente, así que les recomiendo que también los hagan antes. Y bueno, ya teniendo los ojitos listos de esta forma, los vamos a dejar secando, luego los recortaremos y vamos a comenzar ahora haciendo las piernas de la princesa. Para las piernas en el rosa del vestido vamos a comenzar haciendo 7 cadenas. Y comenzando a partir de la segunda cadena desde el ganchillo, vamos a hacer un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. Y vamos a hacer lo mismo por el otro lado de la cadena, un aumento, 4 puntos bajos y un aumento. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 16 puntos bajos alrededor. Y ahora lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 20 puntos bajos en blow, es decir, en las hebras traseras solamente. Ahora vamos a hacer 6 puntos bajos, 4 disminuciones y 6 puntos bajos para tener 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 4 puntos bajos,
4 disminuciones y 4 puntos bajos para tener 12 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora, tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer una vuelta de los mismos 12 puntos bajos. Continuamos tejiendo normalmente y vamos a hacer 11 vueltas de los mismos 12 puntos bajos, sin olvidarnos de ir rellenando a medida que vamos tejiendo. En la primera pierna ya podemos rematar y cortar en ese punto, y vamos a hacer otra pierna exactamente igual, pero no vamos a cortar porque seguiremos tejiendo. Aquí ya tengo la segunda pierna lista, y ahora lo que vamos a hacer es que con el último punto que hicimos vamos a cambiar al color rosa del vestido nuevamente aquí, y vamos a pasar el punto de unión de este lado de la pierna al otro lado. En mi caso tengo que hacer 5 puntos bajos extra. Así el punto queda en el centro interior de la pierna para poder unirla con la otra, y para unirlas vamos a hacer una cadena. Tomamos la otra pierna y buscamos el punto que se le corresponda, es decir, aproximadamente acá, y vamos a hacer los 12 puntos bajos que tenemos disponibles en esta pierna. Hacemos ahora un punto bajo por un lado de la cadena . Y ahora los 12 puntos bajos de la otra pierna. Y terminamos la vuelta haciendo un punto bajo por el otro lado de la cadena. De esta forma nos tienen que haber quedado un total de 26 puntos bajos alrededor, ya que tenemos 12, 12 y 1 por cada lado de la cadena. Y ahora lo que vamos a hacer es 2 vueltas de los mismos 26 puntos bajos. Así, en la siguiente vuelta vamos a hacer lo siguiente. Empezamos haciendo 4 puntos bajos, continuamos haciendo 3 disminuciones, seguimos haciendo 6 puntos bajos,
Hacemos nuevamente 3 disminuciones. Y terminamos la vuelta haciendo 4 puntos bajos. De esta forma nos quedaron 20 puntos bajos alrededor y ahora en la siguiente vuelta lo que vamos a hacer es 3 puntos bajos y una disminución 4 veces para tener 16 puntos bajos. Ahora tejiendo en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer una vuelta de los mismos 16 puntos bajos. Y vamos a hacer una vuelta de 16 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y un aumento 4 veces para tener 20 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 20 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 5 veces para tener 15 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer en bloc, es decir, en las hebras traseras solamente, un punto bajo y una disminución 5 veces para tener 10 puntos bajos. Así vamos a rellenar el cuerpo de esta forma. Y en la siguiente vuelta vamos a hacer una disminución y 8 puntos bajos para tener 9 puntos bajos, y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Y ahora en el color de la piel vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 9 puntos bajos. Ahora, antes de continuar con la cabeza, vamos a hacer la falda del vestido. Y para eso vamos a dejar aquí suspendido este hilo piel por el momento y vamos a tomar el hilo rosa nuevamente. Vamos a tomar el cuerpo de esta forma. Tomamos el hilo rosa, hacemos un nudo y lo vamos a enganchar nuevamente en las hebras traseras que tenemos sueltas aquí en la cintura. Hay 16 hebras disponibles
Y lo que vamos a hacer es enganchar entonces el hilo rosa en la parte de atrás, así. Y empezando desde ese mismo punto, lo que vamos a hacer en esta vuelta es un punto bajo y un aumento 8 veces para tener 24 puntos bajos. Recuerden que la falda la vamos a tejer más suelta de lo que tejemos normalmente. Y vamos a hacer una vuelta de los mismos 24 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 12 veces para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 36 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer un punto bajo y un aumento 18 veces para tener 54 puntos bajos. Y vamos a hacer 10 vueltas de los mismos 54 puntos bajos. Así vamos. Y ahora vamos a hacer la siguiente secuencia. Empezamos haciendo un punto bajo, luego hacemos 2 medios puntos altos, hacemos ahora un aumento de punto alto, seguimos con un medio punto alto y un punto bajo. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces más, es decir, para un total de 9 veces. Y al final de la vuelta tendremos un total de 63 puntos. Así. Y ahora recordemos que nos quedaron 63 puntos disponibles y ahora lo que vamos a hacer es la secuencia de los mismos puntos que ya tenemos en la vuelta anterior, es decir, que comenzamos haciendo un punto bajo, luego hacemos 2 medios puntos altos, seguimos con 2 puntos altos, continuamos con un medio punto alto y terminamos con un punto bajo.
Y así repetimos esa misma secuencia 8 veces más, es decir, 9 veces en total, hasta completar los mismos 63 puntos. Ahora, con el último punto de la vuelta, vamos a cambiar al color del borde del vestido, que es un fucsia oscuro, más o menos. Y vamos a hacer lo siguiente. En este punto cambiamos al color y vamos a tejer en blow, es decir, en las hebras traseras solamente. Y vamos a hacer la misma secuencia de la vuelta anterior, pero en blue. Y hacemos una última vez la misma secuencia de la vuelta anterior, pero esta vez tomando el punto completo. Y ahora vamos a tomar el hilo rosa nuevamente, vamos a hacer el nudo, vamos a enganchar en esta parte, en las hebras en rosa que dejamos disponibles acá en la parte trasera del vestido, enganchamos de esta forma y en toda la vuelta vamos a hacer puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y cortar, así queda la falda del vestido. Vamos a darle la forma con los dedos. Así. Y ahora vamos a tomar el hilo fucsia nuevamente. Y lo que vamos a hacer en el cuello es lo siguiente. Vamos a engancharlo, este hilo, nuevamente en las hebras que dejamos libres acá en la parte trasera del vestido, acá. Y vamos a hacer lo siguiente. Empezando desde ese mismo punto en el que enganchamos, vamos a hacer un punto bajo. Hacemos ahora un aumento de medio punto alto. Y hacemos otro punto bajo. Y así repetimos hasta completar la vuelta. Un punto bajo, un aumento de medio punto alto y un punto bajo. En ese punto ya podemos rematar y cortar y ahora sí vamos a continuar con la cabeza. En la cabeza habíamos dejado 9 puntos bajos disponibles. Entonces lo que vamos a hacer ahora es 9 aumentos para tener 18 puntos bajos y los vamos a hacer en flow, es decir, tomando las hebras delanteras solamente.
En la siguiente vuelta vamos a hacer 18 aumentos para tener 36 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 5 puntos bajos y un aumento 6 veces para tener 42 puntos bajos. Con las manos vamos a aplanar la base de la cabeza de esta forma para que los puntos no queden arrugados o recogidos así. Y ahora vamos a hacer 8 vueltas de los mismos 42 puntos bajos. Así vamos. Vamos a rellenar bien el cuello, así. Y ahora, si ustedes van a poner ojos de seguridad, los pueden ubicar ahora. Como yo voy a usar los ojos pintados, entonces continuaré aquí. Haciendo 5 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 36 puntos bajos. A continuación vamos a hacer 4 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 30 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 3 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 24 puntos bajos. Comenzamos a rellenar la cabeza. Y ahora vamos a hacer 2 puntos bajos y una disminución 6 veces para tener 18 puntos bajos. Terminamos de rellenar lo que nos haga falta y ahora vamos a hacer un punto bajo y una disminución 6 veces para tener 12 puntos bajos. Y terminamos haciendo 6 disminuciones. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para terminar de cerrar la cabeza con la aguja lanera. Así queda el cuerpo y la cabeza de nuestra princesa Peach. Y ahora vamos a hacer los brazos. Para los brazos vamos a empezar en blanco, haciendo un anillo mágico de 6 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 aumentos para tener 12 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 6 disminuciones para tener 6 puntos bajos.
Ahora en flow, es decir, en las hebras delanteras solamente, vamos a hacer un aumento y 5 puntos bajos para tener 7 puntos bajos. Y vamos a hacer 3 vueltas de los mismos 7 puntos bajos y con el último punto vamos a cambiar al color de la piel. Ahora en el color de la piel y tejiendo en blow, es decir, en las hebras traseras solamente, vamos a hacer 7 puntos bajos. Ahora vamos a hacer una vuelta de los mismos 7 puntos bajos y con el último punto cambiamos al color rosa del vestido. Ahora en el rosa y tejiendo en las hebras delanteras solamente, es decir, en flow, vamos a hacer 7 aumentos para tener 14 puntos bajos. Ahora vamos a hacer 2 vueltas de los mismos 14 puntos bajos. En la siguiente vuelta vamos a hacer 7 disminuciones para tener 7 puntos bajos. En ese punto ya podemos rematar y vamos a cortar dejando una hebra para coser los brazos al cuerpo. Vamos a tomar un poco de relleno para rellenar con cuidado la parte de las mangas únicamente. Solo esta parte irá rellena. Así. Y ahora vamos a tomar la aguja lanera. Y vamos a cerrar esta pieza, es decir que vamos a pasar la aguja por las 7 hebras delanteras que nos quedan. Alamos, introducimos la aguja por el centro del cierre. Y ahora vamos a ubicar la parte en la que hemos hecho los cambios de color. Aquí donde se ven estos saltos, esa es la parte que irá cosida hacia adentro del cuerpo para que no se noten. Entonces allí aproximadamente en la mitad de la manga, así, de esta forma, vamos a sacar la aguja. Y desde allí es que coseremos los brazos al cuerpo. Entonces vamos a hacer otro brazo exactamente igual a este y ya les muestro cómo irían. Los brazos los vamos a coser al lado y lado del vestido, debajo del cuello que hicimos. Es decir, aquí y aquí aproximadamente con la aguja lanera vamos a coser ambos brazos. Así queda el cuerpo de la princesa,
Así quedan los brazos ya cosidos, así se ve el vestido. Y ahora vamos a hacer las ondas que lleva en la cintura en fucsia. Para eso tomamos este hilo nuevamente y vamos a hacer 27 cadenas. Y comenzando a partir de la cuarta cadena desde el ganchillo, vamos a hacer lo siguiente. Empezamos con 3 puntos altos. Continuamos haciendo 3 aumentos de puntos altos dobles, es decir que tomamos doble lazada y hacemos así 3 aumentos. Ahora continuamos haciendo 3 puntos altos. Seguimos con un medio punto alto. Ahora hacemos un punto bajo. 2 puntos deslizados, un punto bajo, un medio punto alto, tres puntos altos, tres aumentos de puntos altos dobles, tres puntos altos, y en ese mismo último punto vamos a hacer un punto deslizado, así. Y sin levantar cadena vamos a girar el tejido. No vamos a tejer en el punto deslizado que hicimos, sino a partir del siguiente. Y en ese punto vamos a hacer un punto deslizado. Ahora hacemos 4 puntos bajos. Cinco medios puntos altos. Cuatro puntos bajos. Dos puntos deslizados. Cuatro puntos bajos. Cinco medios puntos altos.
y terminamos haciendo un punto deslizado. En ese punto ya podemos rematar. Vamos a dejar una hebra para poder fijar esto en el vestido de la princesa. Y ahora, para ubicar esto aquí, vamos a fijarnos en que esta parte quede hacia adelante. Y la idea es que quede aquí una especie de V pronunciada. Vamos a cerrar aquí en la parte de atrás. Y la idea es dar algunas puntadas solo para fijar, una aquí atrás, una adelante para que quede ubicada, como les digo, algo así, y una puntada a cada lado. Y eso sería todo. Así queda ya el detalle del vestido cosido de esta forma. Miren qué bonito. Y hasta aquí vamos a dejar la primera parte del tutorial. Nos vemos en la siguiente parte para terminar de tejer a la princesa Peach.